Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Buenos días a todos, una nueva reflexión personal en la que en esta ocasión voy a desgranar y hacer una buena autopsia de aquel lugar llamado Andorra, archiconocido por todos los ciclistas y denominado paraíso ciclista por muchos de nuestro gremio, así como por el propio gobierno de ese país tan minúsculo. Como bien sabrán mis oyentes, Andorra es probablemente junto a Mónaco el lugar del mundo con mayor densidad de ciclistas profesionales. Estamos hablando de un país realmente minúsculo en el que actualmente se albergan casi 100 ciclistas del World Tour. Cuando nos encontramos con semejante concentración de deportistas profesionales de un mismo gremio en un lugar tan pequeño, siempre podemos sospechar que ese lugar albergará una serie de condicionantes excelentes para la práctica de ese deporte y, en definitiva, para la estancia del propio deportista durante la mayor parte del año en ese lugar. En este episodio del podcast, para que no se me enfaden mucho los andorranos, voy a utilizar la técnica del sándwich, es decir, voy a empezar con lo bueno del país, o lo que yo considero bueno para el ciclista, para seguir con lo malo y acabar con lo menos malo. Yéndonos ya a lo bueno que ofrece Andorra para un ciclista, sobre todo un ciclista profesional, puedo enumerar varios factores. En primer lugar, la altitud. Un ciclista profesional durante buenas épocas del año necesita permanecer en altitud. Andorra eso lo ofrece, tiene muchísimos alojamientos localizados en estaciones de esquí que se ubican a altitudes convenientes para lo que necesita un ciclista profesional. También ofrece una densidad de puertos nada desdeñable. Estamos hablando de más de una veintena de puertos localizados en unos pocos kilómetros cuadrados, y sobre todo destacaría la infraestructura que evidentemente se ha creado a raíz de la llegada de los ciclistas profesionales en los últimos años. Estamos hablando, por supuesto, de tiendas, de mecánicos, de biomecánicos de ciclismo, de fisios, de entrenadores, de gimnasios adaptados a los ciclistas, de cafeterías boutique de estas que se llevan tanto entre los pijos hoy en día. Como podemos observar, hay una serie de factores benevolentes para el ciclista, pero sin duda alguna hay uno que necesito remarcar aquí, que todos ampliamente conocerán, que es el tema de la fiscalidad. Voy a poner un ejemplo muy gráfico para que la gente entienda de qué estamos hablando, en qué cifras nos estamos moviendo, y quizás se pueda entender un poco mejor la decisión que han tomado muchos ciclistas profesionales. Vamos a poner el caso de una carrera deportiva en el World Tour de 10 años de duración, lo cual ya me parece una buena duración para lo que nos podemos encontrar por ahí. Y con un sueldo, vamos a tirar a mediocre, dentro de un corredor gregario World Tour, como pueden ser 100.000 euros brutos anuales, que como digo es bastante mediocre y las cifras normalmente son más elevadas. 100.000 euros anuales por 10 años, estamos hablando de 1.000.000 de euros brutos. La diferencia entre quedarse en España tributando por el IRPF por esas cifras y marchar a Andorra, al cabo de los 10 años de carrera deportiva, puede rondar los 300.000 euros, quizás un poquito más. Estamos hablando, por lo tanto, de una buena vivienda tras una carrera deportiva que, recordemos, suele ser de más bien corta duración. ¿Por qué remarco este tema de una manera tan gráfica? Porque desde fuera tendemos mucho a juzgar y criticar lo que hace un deportista profesional, y creo que está bien de vez en cuando también ponernos en su piel y entender el por qué puede tomar una decisión de este tipo. Al final son gente que ha sacrificado mucho en cuanto a estudios, muchas veces ha enterrado otro tipo de posibilidades laborales priorizando esto, y que se va a encontrar al final de su carrera deportiva pues con una gran incertidumbre, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de priorizar tanto vivir en un sitio como Andorra con el fin de ahorrarse dinero en impuestos para tener un futuro un poco más tranquilo, al menos pues se puede entender. Otra cosa es que se comparta esa decisión. Yo ahí no entro, tengo mi valoración personal, pero como digo, simplemente pongo la perspectiva del corredor en público para que también se entienda lo que hacen.
Y aquí básicamente acabarían las que son para mí las ventajas de este país para los ciclistas. Resumo: altitud, densidad de puertos, infraestructuras y sobre todo una fiscalidad muy propicia para un ciclista profesional. Una vez enumerados los aspectos positivos, me gustaría proceder con aquello que necesita un ciclista profesional para entrenar en condiciones y que Andorra no le ofrece. En primer lugar, un ciclista profesional idealmente debería vivir en un lugar con una meteorología estable y benévola. Bien es cierto que Andorra es un sitio con muchas horas de sol anuales, por estar orientado hacia el sur y en la vertiente oriental pirenaica, pero también tiene muchísimos días de frío y sobre todo de inhibición en invierno, lo que hace, pues teniendo en cuenta la orografía del terreno, muy poco ciclable el país en los meses más fríos. Así vemos imágenes bastante patéticas de ciclistas dando vueltas por el túnel de Ordino durante el invierno, que es la única zona que permite una circulación en seco, o también bajándose a entrenar a la Seu d'Urgell, que requiere básicamente de 1 hora de circulación entre rotondas, locos con Ferraris que derrapan en las mismas, y también circulación por una nacional con un nivel de tráfico elevadísimo, porque es la única carretera que accede al país desde España. Entiendo que la mayoría de los que me escuchan en este podcast ya sabrán de qué carretera hablo, pero si no es así, simplemente se lo resumo en que no les gustaría circular por ahí a diario. Por otro lado, un ciclista profesional necesita variedad de terreno para entrenar. Si bien en Andorra tenemos puertos, son puertos situados a mucha altitud y muy exigentes. Con esto tenemos dos limitaciones. Por un lado, entrenar a alta altitud puede ser beneficioso para rendir a alta altitud, pero no necesariamente para mejorar el rendimiento global, para lo que normalmente lo que se hace es dormir en altitud y entrenar abajo. Y además son puertos extremadamente duros para hacer intervalos, sobre todo si tenemos descansos casi completos. En un puerto al 5% yo puedo hacer cómodamente intervalos a 450 vatios y hacer descansos a 200 pedaleando con una cadencia humana. En un puerto como Cortals d'Encamp, si hago un intervalo a 450 vatios iré bien, pero cuando me toque ir a 200 con esas pendientes lo voy a pasar bastante mal. Otro punto extremadamente importante para un ciclista profesional suele ser la presencia de tráfico. Y Andorra en este aspecto no destaca nada. Se trata de un país que es conectado básicamente por una carretera nacional, de la que salen a los dos lados ascensiones a diversos puertos. Pero para conectar dichos puertos tengo que circular obligatoriamente por esa nacional, que es una carretera con muchísimo tráfico que respeta más bien poco las limitaciones de velocidad, y que además recordemos que Andorra es un sitio donde se concentra pues una gran cantidad de personajes de todo tipo, dígase youtubers, dígase gente que ha ganado fortunas de una manera bastante dudosa y sospechosa, y que circulan con sus coches de alta gama por esa carretera nacional a modo de circuito, ¿no? Con el riesgo que eso conlleva. También suelen tener una manera de conducción bastante agresiva con el ciclista. Yo mismo lo he observado en mis pieles, con adelantamientos extremadamente peligrosos o directamente maniobras en las que se busca atemorizar al ciclista. Hecho que no me he encontrado en muy pocas ocasiones en un lugar como España. Además, volviendo al apartado anterior del terreno, Andorra no tiene llano. Entonces los ciclistas que ahí habitan necesitan bajar a la zona de la Cerdaña para rodar por el llano, lo que implica pasar por la carretera que he mencionado anteriormente, que son unos 20 kilómetros de nacional bastante peligrosa. En definitiva, en panorama nada halagüeño para alguien que se dedica a montar en bicicleta a diario durante varias horas. También, como he mencionado antes, el tema de la altitud puede ser una ventaja, pero también a su vez una desventaja. Como he dicho, un ciclista normalmente necesita dormir en altitud, pero entrenar a cotas bajas. Eso en Andorra también supone una problemática que de nuevo requiere que el propio ciclista tenga que bajar a la Seu d'Urgell para trabajar pues, a unas cotas donde se permita la realización de esfuerzos máximos que no se vean condicionados por la altitud. Venimos de un último mes en el que se ha metido pues, muchísima caña y se ha creado mucha polémica con una persona claramente desequilibrada que presumía por atemorizar ciclistas con su Ferrari ahí en Andorra. Pero bueno, yo creo que eso simplemente es un problema
que refleja algo que es general en esa región, ¿no? Y yo, antes de ponernos a hablar de paraíso ciclista, sobre todo por parte de las fuentes gubernamentales, creo que estaría bien que esas mismas fuentes pensaran y reflexionaran en la propia seguridad que tiene un ciclista en su país. Yo creo que tal como está orientada ahora mismo la carretera y la gente que circula por ella predominantemente en ese país, desde luego no podemos estar hablando de una zona en la que el ciclista pueda sentirse seguro durante sus entrenamientos. Y aquí sí que quiero ser bastante crítico, porque considero que no podemos denominar paraíso ciclista a una zona por haber puesto un botón pulsátil en un túnel para que se ilumine al paso de los ciclistas, o porque recomiende llevar 2 metros de distancia en los adelantamientos, o porque haya puesto carteles informativos en los puertos. Y yo creo que un paraíso ciclista es una zona con una climatología extremadamente benévola, es una zona que se caracteriza por muy poco tráfico rodado y que sea tráfico que además respete al ciclista, que tenga una gran variedad de terreno y que permita también pues combinar la altitud con zonas a baja cota. De ahí también pues que en las concentraciones se utilicen muchísimo las islas volcánicas, como puede ser Tenerife, porque cumple con todos esos propósitos. Yo personalmente he estado rodando en Andorra en diversas ocasiones, principalmente concentrado con ciclistas, y considero que es una zona que sí tiene alicientes para una visita. Yo creo que la Collada de la Gallina o el Port de Cabús son puertos espectaculares que bien merecen una visita, pero desde luego no me puedo imaginar vivir ahí siendo ciclista ni entrenar ahí a diario, tanto por el peligro como por la meteorología tan desapacible. Al final, no obstante, creo que hay que entender a los ciclistas que viven ahí, ¿no? El tema de la fiscalidad es muy importante. Creo que no podemos disfrazar algo de lo que no es. Es decir, el que está viviendo ahí lo está haciendo por la fiscalidad. Porque si no, que alguien me explique por qué está viviendo ahí y no en la cercana Cerdaña, o por qué no en un lugar como Calpe, ¿no? Si obviamos el tema del dinero, yo creo que los 2 lugares que he mencionado ganan por goleada a un sitio como Andorra para circular en bicicleta. Pero como digo, yo creo que no hay que juzgar tanto a los que lo han hecho, intentar ponerse un poco en sus zapatos y entender el por qué se tomen esas decisiones. Luego podemos estar de acuerdo o no, pero como digo, en el trasfondo es una decisión que suele tener bastante lógica en el caso de estas personas a las que les atañe. Dicho todo esto, yo creo que mi opinión sobre lo que es Andorra queda bastante de manifiesto. Obviamente no considero que sea un paraíso ciclista ni muchísimo menos. Es un lugar en el que yo no viviría y es un lugar en el que yo no circularía a diario como ciclista. Pero bueno, al final pues es una zona que muchos han elegido para vivir por una mezcla de factores, principalmente el fiscal, y que mientras sea legal, pues ahí está. Y creo que seguirá sucediendo, a pesar de que no creo que en un futuro Andorra se vaya a convertir en un paraíso ciclista, porque tiene una serie de factores principalmente estructurales que no van a cambiar a lo largo del tiempo, y eso va a impedir que los ciclistas se puedan desplazar por ahí con cierta seguridad. Hasta aquí este nuevo episodio de Shitco Talks, y nos veremos en el próximo con un debate con una temática bastante alternativa a lo que hemos visto hasta ahora en el podcast. Os espero, como siempre, en el siguiente episodio.